Ok, chicos, pues vamos a ir empezando, ¿sale? Los objetivos para esta segunda sesión va a ser importar datos a RStudio desde un archivo CSV, ok, exportar y manipular los datos importados, crear un modelo de regresión lineal simple, como último punto, analizar los resultados obtenidos del modelo, ¿sale? Entonces, por favor, pueden ir abriendo su RStudio para que vayamos avanzando con este ejemplo. Y justamente, ok, está el mío abierto y vamos a ver en qué consiste este ejemplo que vamos a estar viendo el día de hoy. Justamente es un archivo, o un conjunto de datos que contiene información sobre las circunferencias en pulgadas, altura en pies y volumen en pies cúbicos del tronco de árboles de cerezo. Con estos datos vamos a crear o ajustar un modelo de regresión lineal simple para predecir el volumen del árbol en función del tronco de los árboles, ¿ok? Este es un ejemplo así como sencillo, de los clásicos, y es bonito entender hasta de esta forma. Ok, lo que ahora vamos a hacer, justamente, vamos a cargar los datos a RStudio, pero para poder cargarlos necesitamos justamente una librería. Esta es la librería Reader R, que es la que vamos a estar utilizando para que podamos leer archivos CSV. Por favor, corran estas partes del código, ¿sale? Ok, bueno, ahora, para justamente esta librería contiene esta función. Contiene otras más, pero esta es la que nos va a hacer funcional en este momento para poder exportar los datos. Esta función se va como, bueno, la función como tal es reader.csv, porque vamos a estar leyendo un archivo CSV, ¿ok? Y bueno, esta función se compone de varios parámetros, por decirlo así. El primero es la ruta y el nombre donde se encuentra este archivo. El segundo va a ser el separador, que nos va a indicar qué separador tiene el archivo. En este caso van a ser comas. Y el tercero es si tiene encabezado o no. Este parámetro lo vamos a indicar con un true o un false. ¿Ok? De esta forma vamos a ir leyendo nuestros datos. Ok, ahora les voy a pegar justamente la función, cómo ya se vería para la carga de datos. Y ahorita aquí vamos a ser muy cuidadosos porque tiene una particularidad la manera en que va a leer nuestros datos. Ok, toma de datos. Ok, van a poner esta función. Ok, por favor, cópienla y a donde tienen almacenado su archivo que descargaron, yo lo tengo en este caso en esta carpetita que les voy a estar mostrando. De aquí, para copiar la ruta es relativamente sencillo. Se van a ir a donde está la carpeta, le dan clic en esta barra y les va a aparecer la ruta donde se encuentra su archivo. Esta ruta, por favor, cópienla y péguenla para sustituir este texto, que en mi caso es donde está el archivo. ¿Cómo se llama? Que se llama 3.csv, ¿ok? Y de esta manera, pues vamos, y súper importante, les acabo de mostrar cómo es la ruta que yo tengo que copiar. Esta la voy a copiar y pues, en mi caso la pegaría en ese texto verde. Aquí lo que van a hacer antes de ejecutar la función, van a cambiar las diagonales a la inversa. Eso es con Shift 7 en mi computadora y van a poner la diagonal invertida, ¿sale? Para que pueda R leer su archivo. Si lo corren de la otra manera, no va a ejecutarse correctamente la función. Hasta aquí es la última carpeta donde dice regresión, donde está, esta es la ubicación de mi archivo. Aquí le pongo otra línea, el archivo se va a llamar tris.csv. Y como característica adicional, todo su texto tiene que ir entre, ¿cómo se llama? Entre comillas, pues, para que la función identifique que esa va a ser la ruta donde está el archivo. Por favor, hagan eso. Primero, pues, copiar la función. Segundo paso, sustituir la ruta del archivo y asegurarse que tenga el nombre del archivo con la terminación CSV. Y pues ya, los otros parámetros, como les decía, el separador, va a estar delimitado por comas el archivo. Y en este caso, el encabezado es un true, porque tiene el archivo encabezado. ¿Sale? Ok. Bueno, no abrimos el archivo, pero les comentaba que son poquitos registros. Y son 3 columnas, me parece.
31 registros. No lo abrió en este caso. Un segundito. Aquí está mi archivo. ¿Sale? Son estas 3 columnas. Son 31 registros. Y en realidad no debería haber mayor problema para cuando carguen esta información. Así justo como lo comenté, estoy instalando este pedacito de línea que nos compartió en el chat. Install package reader. ¿Ok? De esa manera ya no tendrían problemas. Se los pongo si quieren antes de la librería, entonces sería esta parte de código. ¿Sale? Esta que estoy subrayando. Entonces, una vez que tenemos cargados nuestros datos, vamos a ver qué cargamos, ¿no? Justamente lo siguiente es vamos a empezar a visualizar los datos que hemos cargado. Para esto vamos a tener 2 opciones. Podemos ver los datos en el resultado de aquí abajo en la consola o abrirlos en una ventana nueva para poder ver los datos, cómo se podría, ¿cómo se llama? Estar visualizando o qué es lo que cargamos en nuestro software, ¿va? Por favor, ejecuten estas 2 líneas de código. Bueno, vamos por pasos. Primero, vamos a ejecutar la de la línea 14. ¿Sale? De aquí, esta es justamente qué vamos a hacer en esta parte. Vamos a ver los encabezados de los datos que hemos cargado y los primeros tantos valores que tiene esa tabla. Si nosotros lo ejecutamos, creo que yo no lo he ejecutado. Un segundito. No he ejecutado mis datos. Aquí, ok. Y bueno, aquí es súper importante. Aquí estoy diciéndole a la función que me cargue el archivo y esto lo estoy asignando a la izquierda un objeto que se llama datos. En esta parte, ¿sale? Y de aquí en adelante vamos a usar los datos que hemos cargado o vamos a manipularlos con este nombre, que diga datos, ¿vale? Entonces aquí vamos a ejecutar, ahí está. Si yo lo ejecuto de esta manera, le estoy diciendo que me dé los encabezados de mis datos que yo cargué o de este objeto que se llama datos y me van a aparecer los 6 primeros registros y las columnas que componen a ese conjunto de datos. Si yo le doy la instrucción de tail, entonces me van a aparecer también los encabezados, pero los últimos registros de ese conjunto de datos o de esta tabla. En este caso veo que mis primeros datos son 8, 8.6, 8.8 y los últimos son 17.3, 17.5, 17.9, 18, 18 y 20.6. En este caso, como es un conjunto de datos relativamente o muy pequeñito, no hay tanta bronca, lo podremos visualizar todo. Pero imagínense que están cargando, no sé, 3 millones de registros y que les arroje 3 millones de datos en esta parte, pues ya va a ser un poco incómodo de ver de esta manera. ¿Ok? Esto es para ver cómo es la estructura de la tabla al principio y al final. Para eso nos podrán servir estas funciones de head and tail. ¿Ok? Bueno, ahora hay más formas de visualizar los datos. Justamente con esta parte que vamos a ver a continuación, va a ser de 2 formas. Si yo corro nada más el objeto datos, si ejecuto esta parte del código, ¿qué va a estar pasando? En la parte de la consola que tengo abajo, va a estar desplegando pues, toda mi tabla. Pero es como les digo ahorita, porque es pequeño el dataset, pues está bien visualizarlo de esta manera. Pero si yo le doy esta instrucción de view datos, esto me lo va a abrir la ventana independiente. Esta ventanita se va a desplegar de este lado, ¿sale? Que incluso yo le puedo decir, abre esto en una ventana aparte y se va a ver de esta manera. Aquí yo ya voy a poder visualizar de una manera más amigable, llamémoslo así, los datos que hemos estado cargando, ¿sale? Aquí como ven, tengo mis 3 columnas, mis 31 registros. Esta simplemente la puedo regresar a R con este comando que está aquí, que es una flechita hacia abajo, va a indicar que lo va a regresar a mi donde tengo las pestañas de lo que estoy haciendo, ¿sale? Sin embargo, esto pues ahorita ya no lo vamos a utilizar. ¿Hasta aquí han tenido algún problema, una duda con esta carga y visualización de los datos que hemos exportado? Todo bien. Gracias, Sara. Muchísimas gracias. ¿Sale? Gracias, Marcela. Ok, ahora vamos a empezar a explorar un poquito los datos, pues saber qué estamos o qué vamos a encontrar en esa tabla que podemos. De esto, primero vamos a sacar un resumen de pues, mis 3 columnas de los datos. Esto lo vamos a hacer con esta instrucción. Vamos a poner la instrucción summary y entre paréntesis el objeto que queremos que nos esté haciendo este resumen.
este caso va a ser la tabla que cargamos, datos. ¿Ok? Y si se fijan, aquí me va a aparecer el resumen para cada una de las columnas que tiene la tabla. Va a decir el de year, date, volumen, y me va a aparecer cómo se llama el mínimo de cada una de esas columnas que tiene, y también los cuantiles, al igual que el máximo. Esto es para que más o menos sepamos cómo se está estructurando la tabla o qué está pasando con los datos que tenemos en esta tabla. Si hubiera datos nulos, aquí también no lo indicaría, daría como un vistazo de lo que en general, cómo es la información que tenemos en cada columna. Y si yo quisiera, ¿cómo se llama? Calcular solo o obtener este resumen, pero únicamente de una columna, pues yo voy a ejecutar esa instrucción. Que aquí voy a poner summary, el nombre del objeto del que yo quiero resumir, signo de pesos y la columna en particular que me interesa obtener ese resultado. Si se fijan aquí, únicamente nos dio el de GERT, ¿ok? El resumen de GERT, ¿ok? Es así más o menos como veríamos estas primeras visualizaciones o resúmenes de esos datos que estamos cargando, ¿ok? De aquí, chicos, si pudieran ejecutar correctamente los resúmenes, no sé si tengan alguna duda, todo va bien. Por favor, se me pueden ir indicando, o si alguien ya se atoró, para ver también cómo lo podemos, ¿cómo se llama? Solucionar. Perfecto, Martín, muchas gracias. Va, pues entonces continuamos. Anuncio parroquial. Si nos apuramos, como sé que es viernes, que es quincena, nos podemos ir a comer temprano, ¿no? Por eso mucha atención para que nos podamos ir a tiempo, ¿vale? O un poquito antes de que igual y yo veo que va fluyendo muy bien, nos podemos ir antes. Ok, ahora vamos a hacer o vamos a manipular la tabla de cierta manera. Digo, ya cargamos los datos, los asignamos a un objeto que justamente se llama datos. Vimos los encabezados, vimos los últimos registros, los primeros registros y los últimos registros de los datos. Vimos cómo visualizar la tabla en la consola, cómo visualizar la tabla en una ventana independiente y cómo resumir los datos hasta este momento. ¿Sale? Ok. Aquí, ahora, ¿qué vamos a hacer? Justamente, si yo quiero únicamente extraer la información de una columna de estos datos que yo estoy cargando o de de mi tabla que ya tengo cargada, en R justamente le voy a poner el nombre del objeto, el que yo voy a obtener la columna, signo de pesos y el nombre de la columna. En este caso va a ser la de ida. Y selecciona una columna de la tabla, aquí como comentario, y justamente ya cuando le ejecuto esta parte, si ven, solo me va a ejecutar solo va a mostrar los 31 valores de esa columna, ¿vale? Esto es para cuando queramos modificar información, ¿ok? Y, ok, visualizar datos. Aquí creo que no les pasé la parte de los resúmenes, pero esto se los voy pegando también, ¿sale? Aquí en el chat. Ahí está la parte de los resúmenes, ajá, el resumen de toda la tabla, de la columna, y la selección de la columna que estamos visualizando acá. Yo me lo voy a desplegar a manera de vector, ¿ok? Ahora, les voy a pasar el siguiente pedazo de código que vamos justamente a manipular información de la tabla. Vamos a crear columnas a partir de valores, valores numéricos, algún valor, ¿cómo se llama? Alguna cadena de texto o a partir de otros datos de la tabla, ¿sale? Lo primero que voy a hacer, voy a pasar esta parte de código, donde justamente vamos a crear una columna de la tabla con un valor constante, un valor numérico constante. Si pueden copiar esa partecita, por favor, y yo la voy a ir ejecutando para que vean cómo se ve. Cuando yo ejecuto esta parte de código y le doy otra vez que me visualice el objeto de datos, se va a ver de esta manera. Ya mi conjunto de datos o mi dataset no va a tener tres columnas. Bueno, estas son las tres originales, year, head, volume, y la cuarta columna es la columna nueva, y esta me la creo a partir de un valor fijo. Y esto es justamente lo que yo les estoy indicando, que a mi conjunto de datos cree una nueva columna. Esta columna se va a llamar columna nueva, columna punto nueva 1, y en todos los valores le va a asignar 1, 2, 3, ¿vale? Ok, ahora, esto sería análogo para cuando yo quiero
crear alguna cadena de texto o que una columna a partir de una cadenita de texto, ¿sale? Esto se los voy a pegar también acá en el chat y si pueden ir ejecutando ese pedazo de código de igual manera. A mi objeto datos, crea una columna que diga columna y que vaya por nombre columna.nueva2, pero cuando lo ejecuto y le doy otra vez que visualice ese objeto, ya voy a tener toda la información original, mi columna 1 nueva almacenada, mi columna nueva 2 también que ya se almacenó, y estas con sus valores de 1, 2, 3 o test, ¿ok? Y ahora vamos a crear una tercera columna, y esta tercera columna va a ser a partir de valores de otras columnas que ya tenemos en el dataset, ¿sale? Les voy a pasar este pedazo de código. Justamente aquí lo que vamos a ver. Cuando yo ejecuto esto, ¿qué está diciendo nuestra línea de código? Que a mi objeto de datos crees una columna 3, una columna nueva 3, y esta se va a calcular que va a ser 3 veces el valor que aparece en la columna year, ¿ok? Este va a arrojar un valor numérico también. Y ya cuando doy datos, que me muestre el objeto llamado datos, justamente aquí ya va a traer mis 3 columnas originales, las 2 columnas que creé, una con un valor numérico constante, otra con una cadena de texto, y la última que se calculó a partir de la columna gear, ¿ok? De esa manera es como vamos a poder manipular la información, crear columnas o incluso con valores constantes, con cadenas de texto, e incluso crear esas columnas a partir de valores existentes de otras columnas. Ok, ahora ya va a ser esta última partecita de manipulación de los datos de la tabla, ¿sale? Ahora vamos a seleccionar un conjunto de columnas de una tabla, ¿ok? Eso lo vamos a usar con la siguiente instrucción. Un segundito, por favor. Ok, les voy a pasar el pedazo de código que van a ejecutar para que vean cómo seleccionamos datos de la tabla, ¿ok? Aquí es bien importante. Bueno, les voy a pasar ese pedazo de código. Y aquí como voy a estar así particionando la tablita, yo decidí esta extracción de la tabla que voy a hacer, la voy a llamar como datos 1, porque no quiero que se modifique el valor de la tabla que se llama datos. Por eso estoy creando así como ese otro objeto con el 1, ¿vale? ¿Qué me está diciendo esto? Cuando yo quiera hacer alguna selección de registros, de filas, columnas, algún objeto, yo ¿cómo lo voy a hacer? Voy a poner el nombre del objeto y voy a abrir 2 paréntesis cuadrados, ¿sale? Esta primera sección, antes de la primera coma, va a indicar el número de filas que yo quiero seleccionar o las filas que yo quiero seleccionar de este conjunto de datos. Y el segundo va a ser las columnas que yo quiero seleccionar. Vamos a ejecutar esto y veamos que nos sale, ok. Datos, y aquí yo le digo, muéstrame el objeto datos 1. Y como bien aquí, ¿qué está pasando? En datos 1, no, solo seleccionó las primeras 3 columnas, ¿sale? La de gear, height, and volumen. Ok. Ahora vamos a seleccionar filas, ¿sale? Y aquí va a haber una diferencia pues muy sutil en el código que la van a notar muy rápido. Ahora yo voy a crear un conjunto de datos 2 porque no quiero modificar mi conjunto de datos original llamado datos. Pero ahora le voy a decir, seleccioname solo las filas 1, 2 y 4. Y seleccioname todas las columnas de esas filas. Yo cuando, ok, y aquí les copio el código y por favor ejecutenlo también, ¿sale? Yo cuando lo ejecuto y le doy que me muestre datos 2, justamente aquí solo me trajo todas las columnas de la tabla que yo cargué, pero solo me trajo los renglones 1, 2 y 4, ¿sale? Ahora bien, vamos a hacer una tercera operación combinando los comandos de
seleccionar filas y seleccionar columnas, que es demasiado intuitivo y yo creo que ya se dieron cuenta cómo va a ser más o menos. Les pego este otro pedazo de código para que lo puedan ir ejecutando a la par. Ok. Yo cuando le doy datos 3, igual porque no quiero que se modifique mi conjunto de datos original, aquí en datos 3 le voy a indicar que me extraiga las filas 1, 2 y 3 y las columnas 1, 2 y 3. Me va a quedar una matriz cuadrada, ¿sale? Y le digo, muéstrame me va lo que tiene datos 3. Justamente, es como son los primeros 3 renglones y las primeras 3 columnas de la matriz mi conjunto de datos original que tengo, ¿sale? De esa manera es como se seleccionan o se crean y se manipulan así de manera general y muy sencilla los datos en una tabla que hayamos cargado en R. Vale, ahora ahora sí continuamos ya que cargamos los datos y sabemos cómo hacer algunas operaciones, alguna manipulación de columnas, de filas, todo esto. Ahora sí, vamos justamente a hacer un pequeño análisis exploratorio de los datos. ¿Sale? Para esto, por favor, instalen estos paquetes. Ok, voy a ejecutar estos paquetes para, bueno, hacer la instalación de estos paquetes para que yo pueda hacer el análisis de los datos. Ok, y una vez que haya instalado esos paquetes, por favor, también van a llamar a estas librerías que les voy a poner en el chat. Ok, la primera pues, corresponde al primer paquete que instalamos y la segunda al segundo. ¿Va? Y estas nos van a servir para ahorita las funciones que vamos a estar utilizando para calcular para hacer algunas gráficas o hacer un análisis exploratorio de los datos. Ok, creo que ya está listo. Con esto podemos ya, ¿cómo se llama? Ir avanzando en la visualización de los datos. Ok, aquí vamos a ejecutar la primera línea. Ok. Estructura, set de datos parecido a STR. Ok, segundito. Creo que no he llamado. Yo no he llamado a mis librerías. Es por eso. ¿Sale? Ok. Ok. Justamente, cuando ejecutamos esta de glimps, ok, me va a dar esto. Me va a decir, tengo 31 registros, tengo 6 columnas. Y aquí me va a aparecer, es parecida a como visualizamos los datos, pero aquí me lo va a dar en manera transpuesta. Vamos a ver las columnas y luego vamos a ver los valores de cada columna y aquí el tipo de dato que tiene cada una de esas columnas. ¿Sale? Incluso aquí pueden ver, observamos las columnas que creamos. ¿Ok? Ok. Bueno, ahora el summary pues ya lo corrimos anteriormente. Ese no es necesario. Y vamos a correr la tercera línea. Justamente. Ok. Ya hay por qué. Ok. Me dice que de datos, voy a correr de nuevo la parte de datos. ¿Se acuerdan que les decía, tengan cuidado al correr o ejecutar sus objetos? Porque miren, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a ver en la parte donde están almacenadas las variables y los objetos, en la parte superior derecha, le doy clic en el botón azul y me va a decir todo lo que contiene datos. Pero si yo vuelvo a ejecutar este comando de carga, si se fijan, ya se modificó. Ok, lo voy a ejecutar, a ver. Y a ver, que me muestre de nuevo datos. Ok, si se fijan, ya cuando lo ejecuté nuevamente, ya ahí las variables que ya había creado, me las elimino, las que justamente creamos a partir de valores constantes, caracteres o valores ¿cómo se llama? A partir de otra columna, ¿sale? Ya, eso lo hice justamente para que aquí no me arrojara una bronca, como teníamos un valor que era un carácter, no me lo podía graficar, era eso lo que nos arrojaba el ¿sale?
Y aquí ya datos, ok, a ver aquí. Justamente, yo cuando le doy esta función, files datos, me va a aparecer esta parte, me va a graficar cómo se ven los datos, ¿sale? Vamos a ver qué está ocurriendo aquí. Ok, aquí justamente me va a graficar cada una de las variables con respecto a las otras, cómo se están viendo. Y de aquí pues ya podemos establecer cómo se están relacionando. De aquí lo que yo puedo ver es que ¿cómo se llama? Estas tienen una posible relación, porque los datos no están tan dispersos cuando las graficamos una a una, o cómo se ven las gráficas. En realidad, si trazáramos una línea diagonal, podríamos ver que esto es como un espejo. Esta gráfica es la misma que esta es la misma que esta, y así sucesivamente, ¿sale? O sea que solo tendríamos que analizar esta diagonal superior, lo que está en la diagonal superior o en la diagonal inferior, ¿sale? Pero así como va pintando la cosa, seguramente vamos a usar estas dos variables. De aquí voy a cerrar esta parte, ¿sale? Entonces, pues ya, vi la gráfica de mis datos, vimos qué está pasando. Ok, ahora vamos a graficar un diagrama de dispersión, ¿sale? Y esta instrucción sí va a ser un poquito más elaborada, pero la vamos a ir viendo poco a poco para que la puedan correr también. Ok, les mandé otro pedazo, otro bloque de código, por favor, para que puedan ir cómo se va a hacer nuestro diagrama de dispersión. Esta función se llama ggplot, ¿sale? Y se compone de varios parámetros, justamente. El primero vamos a llamar data igual a nuestro conjunto de datos. Aquí en este caso se llama datos, ¿sale? Siempre lo tenemos que hacer data igual a el nombre de nuestro conjunto de datos. Aquí justamente vamos a tomar estas dos variables que vamos a graficar, que son las que son justamente estas variables que vamos a graficar, porque son las que menos dispersión tienen en relación a las otras. ¿Ok? Y aquí, bueno, lo de mapping, ¿cómo se llama? El eje X va a ser la variable year y el eje Y la variable volumen, ¿sale? Aquí se especifica que se va a graficar el diámetro y el volumen, ¿vale? Y aquí ya tenemos nuestro primer hallazgo. La variable o lo que dictamos desde un principio del ejemplo es que vamos a predecir el volumen de alguna de las dos variables que tendríamos. En este caso va a ser mediante el diámetro del tronco del árbol, ¿ok? Aquí, justamente en la siguiente línea, vamos a indicar el tipo y tamaño del puntero a graficar. Aquí ya tenemos el color y el tamaño, que va a ser 2, ¿sale? Y aquí en esta de Labs vamos a tener primero el título del gráfico, que se va a llamar diagrama de dispersión. En el eje X vamos a querer que tenga la leyenda de diámetro y en el eje Y la de volumen, ¿sale? Ok, si yo omito este parámetro, el de la penúltima línea, ahorita lo omitimos, pero van a ver que simplemente el gráfico va a salir con un fondo gris. Este solo es para que sea blanco el parámetro, el fondo, perdón, ¿sale? Y la última línea me va a decir qué tan o en qué posición quiere el título. Si yo le pongo punto 5, si lo pongo 0 me lo va a poner a la izquierda. Punto 5 lo va a centrar, con 1 me lo va a pegar a la derecha. Y ahí puedo ir jugando con ese parámetro. Pero pues en punto 5 está bien, por cuestión estética veamos cómo está graficando. Ok, entonces voy a ejecutar esta función y veamos. Vamos a ver la gráfica. Le damos zoom y justamente qué está pasando. Aquí pues ya nos está diciendo que está en el eje de la ciclo graficando el diámetro, volumen, con nuestro título diagrama de dispersión y el conjunto de puntos, el diagrama. Ajá, los puntos de cómo se están comportando, diámetro versus volumen, ¿sale? Y ahora les había comentado que acá tenemos un parámetro. ¿Qué pasaría si yo omito esta parte de la línea del código? Ok, y lo corro con esto. Simplemente me da la misma gráfica, pero con el fondo gris. ¿Sale? Esto es para que vayan jugando con los parámetros que tiene su gráfico. De esta manera, pues, la otra que les comentaba, ¿no?
que yo quiero el fondo blanco, pero quiero que, no sé, mi título me salga a la izquierda. Lo corro con 0. Y justamente aquí vemos que el título ya está a la izquierda. Ya no, pues a mí me gustaría el título a la derecha. Ya, ahí vamos jugando con los parámetros de esta función y de cómo más o menos podemos visualizar esta parte de las etiquetas, el color de fondo, el color de los datos, todo esto. Pero bueno, eso sin mayor tema, ¿sale? Aquí la dejamos como lo teníamos originalmente y ya nos lo da el título al centro. Chicos, desde aquí hasta aquí tienen alguna duda o tienen alguna pregunta de qué hace esta función o qué parámetro o qué está haciendo cada parámetro. Gracias, Rubén. Excelente. Entonces, pues vamos a continuar. Ahora vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson, que para el tema de interés de este curso, justamente ese coeficiente va a medir la correlación lineal que existe entre dos variables, recordando que este coeficiente va de -1 hasta 1. -1 significa que tienen una alta correlación negativa o valores muy cercanos, es una alta correlación lineal negativa. En 0 es que carecen de correlación y en 1 es que tienen una alta correlación lineal positiva. Esos valores va a tomar este coeficiente de -1 a 1. 0 es lo peor que nos va a pasar porque eso es como echarse un bulato, ¿no? Que no tiene correlación alguna con algún evento o una variable con otra. Y ahora les voy a compartir este pedazo de código. Por favor, lo pueden ir ejecutando para que veamos qué hace justamente, ¿sale? Ok, aquí nos dice, o ¿qué me está diciendo esta primera línea? Que yo voy a calcular mi coeficiente de correlación entre el, ¿cómo se llama? El volumen y el diámetro, qué correlación existe entre esas dos variables, y también entre la altura y el volumen de los árboles de ceres. Ok, vamos a correr la segunda parte. Y justamente lo que nos dice es que tienen una alta correlación lineal el volumen y el diámetro del árbol, que es de 0.96, está muy cercano a 1, ¿sale? Sin embargo, el de la altura y el de la altura y el volumen nos dice que tiene 0.6 casi. O sea, no es una correlación tan mala, pero es una correlación que podríamos considerar baja. Una buena correlación o para efectos de este tipo de análisis es cuando se tienen superiores a 0.75 o menores a menos 0.75. Ahí ya hablaríamos de una relación lineal que se puede describir mediante una variable. ¿Sale? O sea que en este caso lo más favorable sería usar para el estudio dos datos como variable dependiente el volumen, naturalmente, y el diámetro como variable independiente. ¿Vale? Ahora sí, ya que cargamos nuestros datos, los manipulamos, exploramos algunas cosas vamos a construir el modelo. Como aquí lo comenté, el modelo se va a construir con la variable dependiente del diámetro, la variable independiente de diámetro y la variable dependiente de volumen. ¿Sale? Ahora, justo en esta parte del código, vamos a construir ese modelo. Les voy a mandar por el chat. ¿Cómo se llama? Otro pedazo de código. Por favor, copienlo y vayan ejecutando. Ok, más bien este es como la explicación de en qué va a consistir la función. ¿Sale? Para esto, eh, para un modelo de regresión lineal simple, yo voy a usar la función LM. ¿Sale? Y, entonces, ¿en qué consiste esta función? Esta y va a ser mi variable dependiente y esta va a ser explicada por mi variable dependiente y va a tomar esas dos variables de mi conjunto de datos llamado data. ¿Sale? Aquí tiene una breve explicación de cómo es la estructura de la función para que digo, no es que se lo aprendan de memoria, es conveniente que quizá lo tengan en cuenta en su código también, por si alguien lo quiere leer o ejecutar, pues ya sepa de qué va su código.
¿sale? Y ahora sí, esta siguiente línea es como va a estar construyéndose el modelo para este caso muy particular. A este modelo, de primera instancia, yo le voy a llamar modelo.lineal.simple. Y este objeto se va a componer o va a hacer de mi función LM y mi variable volumen se va a explicar por mi variable de diámetro del conjunto de datos llamado datos justamente, ¿sale? Aquí lo voy a correr, ¿sale? Y ahora ya lo corrí, pero si yo lo quisiera ver, ¿ya? Entonces llamo a mi modelo, digo, muéstrame, ok. Y de ahí me va a decir que esta es la estructura de mi modelo y me arrojó estos coeficientes. Para el beta 0, que veamos la clase pasada, es menos 36.94. Y para el valor, el beta 1, que es esta es la ordenada al origen, y esta es la pendiente, que es 5.066. Ok, no se preocupe, ahorita lo vamos a visualizar. Ok, ya tenemos la construcción del modelo. Pero aquí les digo, bueno, yo también quiero ver qué resultados obtengo del modelo, o cómo lo voy a interpretar, o qué está pasando. Por favor, ejecuten esta parte del código que les voy a enviar para que podamos ver qué está pasando o cómo podemos interpretar ese modelo. Ok. Aquí, la ventaja de este resumen es que me va a decir qué tan buenas o no son las variables que estoy usando o los coeficientes que estoy calculando para construir mi modelo. ¿Sale? Aquí me va a traer, ¿cómo se llama? Primero, me va a llamar de nuevo así, cómo es la estructura del modelo. Me va a decir los residuales. Que recuerden que los residuales es mi valor real menos mi valor estimado de la variable dependiente, y me va a decir los coeficientes. El intercepto o U ordenado al origen me va a decir aquí justamente que se estimó con un valor de 36.94 y la pendiente con un valor de 5.06. Aquí, ¿cómo yo voy a saber qué tan buenos o no son estos coeficientes estimados? Con los códigos de significancia. Cuando en esta parte me aparecen 3 asterisquitos, es decir que la variable está muy bien, que estadísticamente puedo tomarla para construir ese modelo. Y conforme van disminuyendo, con 2 asteriscos dicen, pues más o menos, con 1, así yo lo pondré en duda, ya con un puntito es de que es muy débil, con 0 es de que de plano tendría que hacer el modelo de otra parte. Estos códigos de significancia se calculan mediante los p-values, recordando que cuanto más pequeños sean los p-values, más cercanos a 0 están, y justamente aquí cuando el p-value va creciendo, va siendo menos significativo ese coeficiente para mi modelo. Pero si eso se les hace muy complicado, recuerden el código de los asteriscos. Entre más asteriscos tenga, es mejor. ¿Ok? Y aquí, por último, me va a dar justamente un resumen de qué está pasando. Recuerdan que la clase pasada vimos el coeficiente de determinación, coeficiente que es la R cuadrada ajustada. Aquí justamente me está comentando o me está diciendo nuestro resultado que tiene un valor de 0.9331. Este es deseable que sea mayor a un 0.7 quizá, para que digamos que el modelo tiene una fuerte relación lineal entre las variables que se están explicando. Y justamente aquí es 0.93. También que sea muy alto, que sea 0.99, eso quiere decir que hay un sobreajuste, que el modelo no está tan bien. Pero por lo pronto, para fines de este ejemplo, vamos a dejarlo que está ok con este 0.9331. ¿Vale? Entonces, solo para fines prácticos, les voy a pasar el resumen del modelo. ¿Sale? Un segundito. Información sobre el modelo construido. Y aquí también, justamente, ¿no? En lo que les voy a estar comentando, este es lo que, bueno, yo ya lo he hecho previamente, y justamente aquí vienen algunos comentarios. El p-valor nos indica si las estimaciones de los parámetros son significativamente distintas de cero. Se desea que el p-valor sea muy cercano a cero. ¿Qué es esto, no? Cuando es cero tiene muchos asteriscos, y cuando ya toma un valor que es relativamente alto, pues ya no tengo nada, y esto me diría
¿sabes qué? Este modelo no sirve bien, ajustalo con otra cosa o explícalo con otra variable, ¿va? Ahora vamos a pasar a revisar la representación gráfica del modelo lineal, ¿sale? Igual, vamos a hacer un gráfico de cómo se está ajustando una recta a ese diagrama de dispersión que graficamos anteriormente. Ok, les voy a compartir otro pedazo de código, por favor se lo pueden ir ejecutando, para que vayamos viendo qué resultados nos está arrojando o cómo se ve esa representación gráfica del modelo. Antes de correrlo, pues vamos a ver qué consiste, ¿no? Aquí me está diciendo mi función ggplot que yo voy a tomar mis datos para graficar el modelo, ¿ok? Y que en el eje X va a tener el diámetro, en el eje Y el volumen, ¿ok? Aquí también voy a decir el color y tamaño de los puntos que voy a estar graficando, ¿ok? Aquí yo le voy a decir que me grafique la ecuación que estime mediante la función LM, ¿ok? Y que me grafique la línea, que sea true, ¿ok? Si le pongo false, no me va a graficar la línea y que la grafique color negro, ¿sale? Aquí es las etiquetas de gráfica. El título quiero que diga justamente volumen multiplicado por el diámetro, donde mi X es mi diámetro y Y es mi volumen. ¿Ok? Aquí igual fondo blanco y que me centre el título. ¿Sale? Voy a ejecutar esta parte y vean lo que nos arroja. Está tardando un poquito, justamente. Aquí también, si quieren jugar con los parámetros, pues está padre, ¿no? Este es mi conjunto de datos, el diagrama de dispersión, los puntos rojos, y esta es la recta que estoy ajustando con el modelo que calculé. ¿Va? Y justamente mi volumen, que está siendo explicado por el diámetro, la variable X es mi diámetro, la variable Y es mi volumen. De esta manera se vería la representación gráfica del modelo de regresión que acabamos de calcular. ¿Sale? Perfecto. Entonces, y creo que sí nos apuramos porque ya casi acabamos. ¿Sale? Ahora vamos a ver bien algunas condiciones del modelo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podríamos dar una mayor, ¿cómo se llama? Interpretación de cara a que está bien construido el modelo. ¿Sale? Ok. Aquí les voy a compartir este bloque de código. Por favor, si lo pueden ir también copiando y pegando. Ok. Aquí vamos a ver el análisis de la correlación de los residuos, porque pues uno de los supuestos del modelo, y si se recuerdan, ya revisamos algunos, ¿no? Uno de esos supuestos era que las variables tuvieran una correlación lineal, que eso lo vimos con el coeficiente de Pearson, que está en 93, me parece. De ahí se cumple. De aquí, con este vamos a verificar que los residuos o las diferencias entre el valor real y el valor estimado no tengan una correlación o sigan una tendencia. Porque si fuera así el caso, entonces también nos habla de un problema estadístico que tendrá nuestro modelo. ¿Sale? Vamos, y bueno, aquí los vamos a graficar también, análogamente a las funciones que hemos estado utilizando. Aquí nos indica que vamos a tomar de nuestro conjunto de datos, justamente, y de nuestro modelo lineal simple que ya creamos. ¿Ok? Vamos a ejecutar esta parte del código y vamos a ver qué está pasando. Bueno, aquí pues ya nos dice que nos grafique los residuales, crea el índice de eje X, valores del eje Y, grafica los punteros de diferente color. Esto en sí ya es solo para darle como un matiz más visual a nuestra gráfica. Si se fijan, aquí, estos son los residuos de cada observación que tenemos. Nos va a decir la diferencia que hay entre el valor que nosotros predecimos y el valor real. Si esto, por ejemplo, fuera una recta o si fuera como una parábola, ahí hablaríamos de que tenemos un problema porque los residuos siguen una tendencia o tienen están asociados a cierta función. De esta forma, si se fijan, tienen un comportamiento azaroso o irregular y esto nos hablaría que no hay algún problema con el modelo. Que por esta parte, como los residuos no están siguiendo alguna tendencia o algún comportamiento, nos habla de que por esa parte está ok. ¿Sale? Y aquí igual. Aquí si se fijan, bueno, aquí me están indicando el grosor de la línea T3, distribución de residuos. Y hay una parte
Ok. Esta, justamente, donde dice la escala de color. Ujú. Aquí los que están por abajo de la línea los grafica en azul, los que están en medio de gris y los que están arriba en rojo. Esto lo podré omitir y solo simplemente me graficaría todos los puntos del mismo color. Aquí vamos a verlo. Se fijan aquí, ya todos están graficados del mismo color, que es azul, ¿sale? Eso es lo único que hace este parámetro. Digo, solo es por cuestión estética o que se vea bien, ¿va? Y ahora, pues ya construimos el modelo, recapitulando hasta ahorita, ¿no? Construimos el modelo. Ya desde antes, pues, cargamos datos, visualizamos qué podemos hacer, esa información que cargamos, ya sabemos cómo hacer algunas manipulaciones sencillas de esa información. Hicimos un breve análisis exploratorio, ya graficamos las variables como se ven, una con otra, sus diagramas de dispersión, su correlación. Construimos un modelo con las variables que determinamos que eran mejores candidatas para explicar el volumen, justamente, que en este caso fue el diámetro, y el volumen como variable dependiente. Ya también hicimos el modelo, el resumen de ese modelo, lo analizamos y, ok, ahora ¿qué sigue? Sí, ya todo está aquí bonito, pero lo que me importa es de que con ese modelo yo pueda hacer predicciones o estimaciones de valores que yo quiera proporcionar, ¿sale? Y justamente vamos a pasar esa parte. Justamente vamos a usar esta función que se llama predicciones de las observaciones. Para eso vamos a usar esta función que se llama predict model. Y con esto vamos a hacer predicciones de nuevas observaciones a partir de... Es súper sencillo. Les voy a pasar esta otra parte del código, por favor, para que la puedan ir ejecutando. Ok. Y aquí vamos a correr esta parte, ¿sale? ¿Qué está pasando? Con esta función predict, yo voy a tener como parámetro el nombre del modelo que tengo arriba, que nosotros lo nombramos como modelo lineal simple, ¿ok? Y que de mi data frame, con el diámetro, me esté estimando justamente el volumen a partir de este valor del diámetro. ¿Cómo yo lo interpretaría? Que si yo tengo el diámetro de mi árbol es de 15 centímetros, en promedio, ese árbol va a tener un volumen de 39.04 pies, ¿sale? Aquí yo podría cambiar, por ejemplo, si le cambio a 30, el diámetro del tronco, aquí ya me dice que el volumen esperado, en promedio el volumen sería de 115 pies cúbicos, ¿sale? Es así como yo lo podría interpretar. Aquí abajito, si yo les dejo el 15, corro de nuevo, me da ese valor, 15, perdón, no 35, 39.04. Y solo la manera que quede, pues, como esa interpretación, les mando justamente este pequeño comentario al código, ¿sale? Se espera que en promedio los árboles con un diámetro de 15 pulgadas tengan un volumen de 39.04 pies cúbicos. Así es como podemos tener alguna predicción a partir del modelo que ya desarrollamos, ¿sale? Como ven, todo el código está comentado, que fue algo rápido. Sin embargo, solo moviendo algunos parámetros, nombres de variables, yo creo que podrían ejecutarlo sin ningún inconveniente para algún ejercicio propio o para algún tema que ustedes quisieran revisar también. De esta manera, pues traté de dejarlo lo más sencillo para que sea entendible y casi todo, creo que me tardé más comentándolo que realizándolo para que quedara lo más claro posible. ¿Sale? Ok, ahora vamos a ver justamente los resultados que obtenimos. El ejemplo en que consistía puntualmente. Ahora se realizará un ejemplo en el software RStudio. Para ello se trabajará con el conjunto de datos trees. Dicho conjunto de datos contiene información sobre la circunferencia en pulgadas, altura en pies y volumen en pies cúbicos del tronco de los árboles de cerezo. Se intentará ajustar un modelo de regresión lineal simple para predecir el volumen en función del diámetro de los troncos de árboles. ¿Ok? Ok. Aquí, pues, el ejemplo que vimos, que el primer, ¿cómo se llama? De los resultados del análisis realizado,
podemos inferir 3 puntos, ¿no? El primero, que la variable GIRT de diámetro está más linealmente asociada a la variable de respuesta, de volumen. Por lo tanto, se utilizará esta variable para el modelo. ¿Esto cómo lo hicimos? Recuerden, es con el análisis de correlación. Primero, pues con las gráficas de dispersión, ¿no? Desde ahí, que esta parte de las gráficas de dispersión, que son justamente estas, esta es la gráfica de dispersión, las que hicimos. Con esta determinamos que la de el diámetro, que es la de GIRT, con el volumen, pues tenía una relación lineal así de forma visual. Este primer análisis de los gráficos de dispersión nos sirvió para hacer como una selección previa de lo que estaríamos o de qué variable podría explicar el volumen. Si nosotros tuviéramos tomado la altura, pues aquí seguramente nuestro modelo hubiera tenido un poder de predicción débil porque vemos que hay una dispersión más grande que en comparación con el diámetro. La altura pues no explicaría tan bien el volumen. Es el primer punto que quizá podemos decir que revisamos con esta parte, ¿sale? Ok, el segundo, el coeficiente de correlación de Pearson fue de 9.67, lo que creo que era 9.3, lo que indica una alta correlación entre las variables. Tiene sentido generar el modelo de regresión lineal cumpliendo estos dos primeros requisitos, ¿sale? O sea, primero recuerden, tienen que ver qué variable es la que mejor explica a la variable dependiente mediante quizá un análisis visual con los diagramas de dispersión, y si quieren algo más certero sería con el coeficiente de correlación de Pearson, ¿sale? Ok, ¿qué podemos concluir del modelo? Tanto la ordenada al origen como pendiente son distintas de cero. Esto lo pudimos inferir justamente en el sumario del modelo. Aquí donde con el código de los asterisquitos nos dice que qué tanto las variables son son estadísticamente significativas distintas de cero. Aquí vimos que las dos cumplen con ese requisito y por eso asumimos que los dos parámetros del modelo son diferentes, tanto la ordenada al origen como la pendiente de la recta que estamos estimando. ¿Sale? Ok, 2. El coeficiente de determinación R cuadrada indica que el modelo es capaz de explicar al 93.31% de la variabilidad presente en la variable de respuesta, volumen, mediante la variable independiente diámetro. ¿Sale? Y por último, aquí nos interesaba ver cómo era o cómo se compondría la ecuación. Ya en términos más coloquiales, de una manera más acertada, podríamos decir que el volumen lo explicamos como 36.94 más 5.065 por el diámetro, ¿sale? Y como final, pues tenemos así la representación gráfica de nuestro modelo. Se vería el volumen explicado por el diámetro y estos son los datos reales en rojos, cómo se están ajustando mediante una línea recta, ¿vale? La dejamos hasta aquí por esta sesión. Como pudieron ver, no hubo break. La sesión pasada quizá nos tardamos un poco más por la instalación del software. Bueno, pues por lo pronto yo creo que aquí le paramos, chicos. Pues muchas gracias por su atención, que tengan un excelente fin de semana y pues nos estamos viendo.